Parecía una simple conversación familiar durante el té, pero terminó siendo un verdadero shock. La suegra anunció con calma: Serioza, cambié las cerraduras del apartamento de tu esposa y mudé allí a tu hermana con su marido. Vivirán ahí hasta que compren uno propio. Lo dijo con tanta seguridad, como si estuviera disponiendo de su propia propiedad. Su esposo no objetó, solo se encogió de hombros con indiferencia. Por la noche, los satisfechos familiares fueron a visitar a los nuevos inquilinos. Hola, queridos oyentes. Me complace darles la bienvenida a mi canal. Les presento una nueva e interesante historia. Que disfruten de la escucha. Lyudmila Borisovna nunca se contuvo para expresar sus pensamientos en voz alta. Era de esas mujeres que creían que la edad y la maternidad les daban derecho a entrometerse en cualquier asunto. De sus hijos. Tenía 62 años. Trabajaba como jefa de almacén en una empresa de construcción y estaba acostumbrada a que su palabra fuera ley. En casa, ocurría lo mismo. Cuando Serga se casó con Julia 3 años atrás, su suegra lo tomó como una traición personal. La nuera era callada, trabajaba como contadora en una pequeña empresa, ganaba unos 45.000, usaba ropa sencilla y no intentaba discutir. La víctima perfecta. Lyudmila Borisovna supo de inmediato que ahí podía imponerse. El apartamento donde vivían los jóvenes, técnicamente, era de Julia. Un monoambiente de 38 metros cuadrados en las afueras. Heredado de su abuela. Humilde, con el papel pintado descascarado y muebles viejos, pero propio. Julia estaba orgullosa. A los 27 años, tener vivienda propia en Moscú era una rareza. Serga trabajaba como gerente de ventas, ganaba a veces bien, a veces mal, en promedio unos 60.000. El dinero se le escurría de las manos, ya fuera por el crédito del auto o por ayudar a su madre, que siempre se quejaba de su pequeña pensión. Aunque Julia sabía perfectamente que, además de la pensión, Lyudmila Borisovna tenía un sueldo de unos 70.000. Seryoz, tu mamá pide dinero otra vez. Julia estaba en la cocina con una calculadora, intentando cuadrar el presupuesto. Apenas nos alcanza a nosotros. Pues entonces, refunfuñó su esposo sin levantar la vista del teléfono. Ella está sola. Gana más que yo. El alquiler, las medicinas. Tú sabes. Julia lo sabía. Sabía que Lyudmila Borisovna iba de vacaciones a Turquía cada verano, que tenía un abrigo de piel nuevo y que en su nevera siempre había caviar rojo. Pero discutir era inútil. Serga adoraba a su madre. Hijo único, hijo tardío, el centro del universo. La hermana de Serga, Cristina, era 5 años mayor. Trabajaba como administradora en un salón de belleza. Vivía con su esposo Oleg en un apartamento alquilado. Oleg se ganaba la vida con trabajos temporales, a veces como cargador, a veces como guardia de seguridad. Siempre se quejaban, pedían dinero y soltaban indirectas sobre lo bueno que sería tener casa propia. Llevamos tantos años alquilando. Es tirar el dinero, se lamentó Cristina en una reunión familiar. 35.000 al mes, en un año son 420.000, en 5 años más de 2 millones. Podrían ahorrar, sugirió Julia con cautela. ¿Ahorrar con qué, si todo se va en el alquiler? La lógica era inquebrantable. Julia guardó silencio, intuyendo hacia dónde iba la conversación. Lyudmila Borisovna la miraba evaluativamente, como calculando cuánto podía sacar de esa chica callada. Julia intentaba no encontrarse con su mirada. Una tarde, la suegra llegó sin avisar. Se sentó en el sofá, cruzó las piernas y recorrió el departamento con aire de dueña. Yulenka, ¿me das tu llave de repuesto?, preguntó con voz melosa. Por si acaso, si no está ni necesito dejar algo urgente. Julia se tensó, sintiendo un frío en el estómago. ¿Para qué la necesita? Siempre estamos en casa por las noches. Bueno, por cualquier eventualidad. Soy la madre de Serioza, prácticamente tu mamá. Serga asintió, como diciendo, vamos, no seas tacaña. A regañadientes, Julia sacó la llave del cajón de la cómoda. Lyudmila Borisovna la guardó al instante en su bolso, sonrió y se fue. Desde ese día, Julia se sintió incómoda en su propio departamento. Varias veces se sorprendió escuchando los ruidos en el pasillo, pero no pasaba nada.
Las semanas pasaron, y los temores se disiparon. Un mes después, Lyudmila Borisovna volvió. Esta vez, su rostro irradiaba determinación. Ni siquiera saludó, fue directo al grano. Serioza, trasladé a Cristina y a Oleg al departamento de Yulia. Vivirán ahí hasta que compren el suyo. Cambié las cerraduras para que nadie los moleste. Yulia se quedó inmóvil con la taza en las manos. El café casi se derrama. Lentamente, giró hacia su suegra, sin creer lo que escuchaba. Lyudmila Borisovna ni siquiera la miró. Solo hablaba con su hijo, como si Yulia no existiera. Cristina necesita un lugar. Gastan demasiado en alquiler. Es una tontería. Y aquí el departamento está desocupado. Desocupado, murmuró Yulia, con la voz temblorosa. Nosotros vivimos aquí. Bueno, vivirán conmigo. Tengo un dos ambientes, hay espacio. Pero Cristina y Oleg ahorrarán en alquiler, juntarán para lo suyo. Es mi departamento, Yulia alzó la voz, algo raro en ella. ¿Y qué? Serioza, tu esposo. Cristina es su hermana. La familia debe ayudarse. Serioz. Yulia miró a su esposo, esperando que estallara, que echara a su madre, que dijera que estaba loca. Pero Serga solo se encogió de hombros. Bueno, quizá mamá tiene razón. Es temporal, juntarán dinero y se irán. Yulia sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Miró a su esposo como a un extraño. Estaba sentado en el sofá, jugueteando con el control remoto y evitando su mirada. No voy a entregar mi departamento. Demasiado tarde, cortó Lyudmila Borisovna. Cristina y Oleg ya se están mudando. La cerradura nueva está puesta. Las llaves las tienen ellos. No tenías derecho. Claro que sí. Tenía una llave. Eso es ilegal. Lyudmila Borisovna sonrió con desdén. Intenta probarlo. Serioza es tu esposo. Él está de acuerdo. ¿O te opones a la familia? ¿Egoísta? Yulia se quedó en medio de la habitación, sin saber qué decir. Por dentro hervía. Pero las palabras se atascaban en su garganta. Toda su vida había sido callada, obediente, odiaba los conflictos. Y este era el resultado. Serioz, por favor, dile algo, casi suplicó Yulia. Yul, no hagas un escándalo. Viviremos con mamá, no es para tanto. Juntarán dinero y se irán. Nunca se irán. Se irán, arrulló Lyudmila Borisovna. Todo se arreglará. Por la tarde iremos a su casa, veremos cómo se han instalado. De paso, recogerás tus cosas. Se fue, dejando tras de sí un rastro de perfume barato y una sensación de catástrofe. Yulia se dejó caer en una silla y se cubrió el rostro con las manos. No puedo creerlo. Yul, basta ya, esto no será por mucho tiempo. Este es mi apartamento, me lo dejó mi abuela. ¿Cómo se atreve? Mamá quiere ayudar a su hermana. Es normal. Es normal. Yulia levantó la cabeza y miró a su marido. Hace 3 años le parecía un príncipe. Alto, guapo, atento. Ahora veía a un niño mimado e infantil incapaz de llevar la contraria a su madre. El resto del día transcurrió en un pesado silencio. Yulia recogió sus cosas, metió en su bolso los documentos del apartamento, su pasaporte y algo de ropa. No quería pensar. Por dentro sentía un extraño entumecimiento. Por la tarde se dirigieron a las afueras. Sergei conducía el coche, silbando algo entre dientes. Lyudmila Borisovna iba sentada atrás, tecleando en su teléfono. Yulia miraba por la ventana y trataba de entender qué hacer a continuación. El portal lo recibió en silencio. Subieron al cuarto piso. En la puerta había una cerradura nueva, reluciente, claramente cara. Sergei tocó el timbre. La puerta la abrió Oleg. Estaba pálido, con los ojos desorbitados. Desde atrás se oyó la voz de Cristina. Oleg, ¿quién es? Otra vez esa madre desquiciada con Serioga, murmuró Oleg. Entraron en el vestíbulo y se quedaron paralizados. El apartamento era irreconocible.
Todos los muebles estaban arrinconados. En medio de la habitación había una enorme jaula. De 1,5 metros de ancho, hecha a mano con malla de alambre. Y dentro de la jaula había una chica de unos 20 años. El pelo rubio despeinado, el rostro lleno de lágrimas. Vestida con una camiseta vieja y unos pantalones deportivos. Se acurrucaba en un rincón de la jaula, temblando. ¿Qué es esto? La voz de Lyudmila Borisovna sonó chillona. Cristina salió de la cocina, encendiendo un cigarrillo. Esto, bueno, es una sorpresa. Yulka olvidó mencionar que alquilaba la habitación. Yo no le he alquilado a nadie, exhaló Yulia. Pues ella dice que sí. Alisa, ¿te llamas así? Cristina se dirigió a la chica en la jaula. Me llamo. Liza, susurró. Por favor, déjenme salir. Te soltaremos cuando Yulka devuelva el dinero. Te cobró un anticipo por 6 meses. 210.000 exacto. Liza asintió. Sollozando. Yo no he cogido ningún dinero. Yulia dio un paso al frente. No sé quién es. Yulia Mitrofanova, dijo con firmeza la chica de la jaula. Hablamos por teléfono hace un mes. Usted me dijo que alquilaba la habitación por 35.000. Vine de Voronezh por trabajo. Necesitaba un lugar para vivir. Le di el dinero. 210 por adelantado, para 6 meses. Me dio una llave, dijo que se iba de viaje de negocios y luego desapareció. El teléfono no respondía. No he sido yo. Su nombre está en el contrato. Mire. Liza señaló con el dedo un papel tirado en un rincón de la jaula. Cristina dio una calada al cigarrillo y exhaló el humo. Cuando vinimos a instalarnos, ella ya estaba aquí con sus cosas y con el contrato. Dice que Yulka le alquiló la habitación. Claro, yo no he visto ni un rublo. Ni un miserable copec. Seguro que Yulka se lo ha tragado todo. No alquilé el departamento. Yulia sentía que empezaba el ataque de histeria. Esto es una locura. Tu teléfono está en el contrato, comentó Cristina con sarcasmo. ¿Y tus datos personales? Mira aquí. Le extendió el papel. Yulia lo agarró, leyó rápidamente. Efectivamente, estaba su nombre, sus datos de pasaporte, su teléfono. Pero la letra era ajena y el sello parecía falso. ¿Es una falsificación? Ajá, claro. ¿Y de dónde salió esta chica?, preguntó. Vino sola, pidió entrar a la jaula. ¿Por qué está en una jaula? Lyudmila Borisovna rugió, recuperando finalmente el habla. ¿Para que no escape? Cristina sonreía con descaro. Hasta que Yulka devuelva el dinero, que se quede ahí. Como garantía. Están locos. Yulia corrió hacia la jaula, intentó abrir la puerta. El candado era fuerte, colgante. ¿Dónde está la llave? Conmigo. Oleg agitó flojamente su llavero. No la suelto hasta que devuelvan el dinero. ¿Qué dinero? Yo no tomé nada. Lisa, dentro de la jaula, lloró más fuerte. Por favor, quiero irme a casa. No me dan de comer, no me dejan ir al baño. Llevo aquí 2 días. ¿2 días? Yulia sentía que se volvía loca. Serioza, llama a la policía. Sergei estaba en la entrada. Blanco como la tiza. Lyudmila Borisovna también callaba, solo abría y cerraba la boca como un pez. ¿Serioza? Yulia lo sacudió por el hombro. Ajá. Buscó su teléfono. ¡Alto! Cristina se lanzó hacia él. ¿En serio van a llamar a la policía? Pues claro que sí, rugió de pronto Lyudmila Borisovna, reaccionando. ¿Qué han armado? Pensé que solo se mudarían, pero esto. Mamá, ella sí tomó el dinero. Cristina se agitó. Yulka estafa a la gente, alquila el departamento, se embolsa el dinero. Yo no alquilé nada. ¿Estás loca? ¿Y de dónde salió esta chica? ¿Cómo voy a saber? Quizá tú la contrataste para tenderme una trampa. Se hizo el silencio.
Cristina dejó caer su cigarrillo. Oleg retrocedió. ¿Qué estás diciendo?, murmuró Cristina. ¿Qué más puedo pensar? Yulia sintió como la ira despertaba en su interior. Años de silencio, de humillaciones tragadas, todo estalló. Querían echarme del departamento. Así que inventaron esta estúpida historia, contrataron a una chica, falsificaron el contrato. Yo no soy actriz, sollozó Lisa desde la jaula. Soy de Vorónezh. Vine a trabajar. Me engañaron. Cállate, gritó Cristina. Basta, llamo a la policía. Sergei se concentró en su teléfono. La comisaría más cercana estaba a 10 minutos. Llegaron 2 agentes, un sargento joven y un teniente mayor, cercano a la jubilación. Inspeccionaron la jaula, fruncieron el ceño, interrogaron a todos. Lisa, entre lágrimas, mostró el contrato y los mensajes en su teléfono. El número era efectivamente de Yulia, pero ella juró no haber escrito nada. Al verificar, la SIM había sido comprada con el pasaporte de Yulia Mitrofanova en una tienda de telefonía 2 meses atrás. Yo no compré ninguna SIM. ¿Les han sacado copias de su pasaporte?, preguntó el teniente. Yulia reflexionó. Hace 3 meses había empezado un nuevo trabajo, entregó copias en recursos humanos, además intentó sacar un crédito para una pequeña remodelación, llevó su pasaporte al banco. Pudieron copiarlo. ¿Va a presentar una denuncia?, preguntó cansado el policía. Sí, dijeron Yulia y Lisa al mismo tiempo. Cristina y Oleg palidecieron aún más. Nosotros no hicimos nada de eso. Cristina agitó las manos. Es solo que, bueno, pensamos que ella realmente había tomado el dinero. O sea, secuestro y extorsión, constató el teniente. Vengan a la comisaría. Liberamos a la chica, y nos llevamos la jaula como prueba. Oleg sacó la llave con las manos temblorosas. Lisa salió arrastrándose de la jaula, se desplomó en el suelo y rompió a llorar desconsoladamente. Yulia se arrodilló a su lado y la abrazó. Perdóname, perdóname, no lo sabía. ¿Entonces no fueron ustedes? No, alguien falsificó los documentos. El teniente llamó a otro coche patrulla. Se llevaron a Cristina y a Oleg. Lyudmila Borisovna se quedó parada en medio de la habitación, confundida y envejecida 10 años. No lo sabía, murmuró. Pensé que solo se mudarían. Yo sí pensé que ustedes no pensaron en absoluto, cortó Yulia. Entraron a un apartamento ajeno, cambiaron las cerraduras, metieron gente sin permiso del dueño. Eso es abuso de autoridad. También es un delito. Seryoz, Lyudmila Borisovna se volvió hacia su hijo. Dile algo. Pero Serga guardó silencio. Estaba sentado en el alféizar, mirando al suelo. A Lisa se la llevaron al hospital para un examen, luego a la comisaría a declarar. Yulia también tuvo que ir. Serga acompañó a su madre, a quien también pidieron declarar. Regresaron pasada la medianoche. Yulia recuperó las nuevas llaves de su apartamento, que la policía encontró en poder de Cristina. Tomó un taxi y se fue a casa. Serga llamó 3 veces. Ella no contestó. El apartamento olía a gente ajena y a tabaco. La jaula se la habían llevado, pero quedaban marcas en el suelo. Yulia abrió las ventanas, encendió las luces y miró alrededor. Todo estaba en su lugar, pero la sensación de invasión permanecía. Sacó el teléfono y escribió un mensaje a Serga: mañana inicio el divorcio. Puedes recoger tus cosas cuando quieras. La respuesta llegó 5 minutos después. Yul, no lo hagas. Hablemos. No hay nada de qué hablar. Elegiste a tu madre y a tu hermana. Vive con ellas. No volvió a responder. Las siguientes semanas fueron un ajetreo. Yulia contrató a un abogado y presentó la demanda de divorcio. Serga insistió, suplicó, prometió que todo cambiaría. Ella no le creyó. Demasiados años tragándose resentimientos, demasiado tiempo callando. Cristina y Oleg fueron juzgados. Lisa resultó ser una chica con nervios de acero. Dio declaraciones claras y presentó todas las conversaciones. Se descubrió que Oleg había tramado el fraude con documentos falsos.
Tenía un conocido que ayudó por un pago modesto. Cristina lo sabía todo y participó. El plan era simple: echar a Julia del apartamento, asustarla con inquilinos y deudas, obligarla a traspasar la propiedad o al menos dejarles vivir gratis. No funcionó. Cristina recibió 2 años de prisión condicional. Oleg, 3 años efectivos por secuestro. Lyudmila Borisovna salió con una multa por abuso de autoridad, pero el escándalo corrió entre todos sus conocidos. En el trabajo, le pidieron que renunciara voluntariamente. Julia se divorció 4 meses después. El apartamento quedó en su poder, era bien heredado previo al matrimonio. Serga no reclamó nada, ni lo intentó. Al parecer, le dio vergüenza. Envió un par de mensajes y luego desapareció. Lyudmila Borisovna nunca volvió a aparecer. Lisa encontró trabajo y un lugar donde vivir. Se escribían de vez en cuando. Un día, Julia se la encontró por casualidad en el metro. Se abrazaron y tomaron un café en la cafetería más cercana. ¿Cómo estás?, preguntó Lisa. Bien, vivo sola. Tranquila, en paz, nada de amoríos, respondió Julia con una sonrisa irónica. No me entrego a lo primero que viene. Se rieron. Luego, Lisa se puso seria. Sabes, hasta les estoy agradecida. Si no fuera por esta historia salvaje, seguiría siendo una ingenua. Ahora siempre reviso 3 veces antes de confiar en alguien. Yo también, asintió Julia. Terminaron el café y se despidieron. Esa noche, mientras Julia caminaba por su calle, vio a Lyudmila Borisovna. Salía de la tienda con una bolsa, encorvada, con una chaqueta vieja, más envejecida y delgada. Sus miradas se cruzaron por un segundo. Lyudmila Borisovna apartó los ojos primero y se alejó rápidamente, casi corriendo. Julia la observó marcharse. Dentro de ella no había ni rabia ni lástima, solo una extraña calma. Se dio la vuelta y siguió camino a su apartamento, donde nadie se atrevería jamás a cambiar las cerraduras. M.